Dicen que para volar, primero hay que saber dónde estás parado, en dónde te encuentras. Durante muchísimo tiempo creí que mi suelo era firme, que mis raíces eran fuertes y profundas. Pero al mudarme, desde que tengo memoria y actualmente vivir por más de 4 años en un lugar, enfrentar pérdidas materiales, navegar los ultimátums de la vida, todo esto me enseñó lo contrario y mi suelo se ha movido. El propósito de este canal es ayudarme a reconocer que se necesitan raíces para volar. Se necesita echar raíces, fortalecerlas, nutrirlas y entender por qué a veces no son fuertes y qué es lo que se necesita para que se fortalezcan. Y reconocer que a veces eso no lo encontramos en nosotros mismos y está bien el pedir ayuda y que a través de ese viaje podemos desplegar nuestras alas y volar. Por eso es que el canal se llama Rooting and Flying y el nombre en español sería Echando Raíces y Volando. Sin embargo, mi objetivo es hacer un canal bilingüe y esto debido a que en lo personal muchas de las etapas de crecimiento que he tenido en los últimos años, en la última década, existen gracias al privilegio de que pude aprender inglés. El inglés se ha convertido en las alas para mí. Me ha abierto puertas, me ha abierto los cielos y literalmente he podido volar fuera de mi nación. Soy mexicana, tengo 28 años al momento de grabar este video y tengo este sueño de tener un canal donde pueda compartir mi crecimiento para mí misma, pero también si en el camino se ayuda a otras personas, se motiva a otras personas, pues hay que hacerlo. Así que este es el primer video donde el propósito es simplemente compartir el por qué he decidido la decisión de iniciar este canal y cómo va a estar implementado. Entonces tenemos la parte de raíces y alas. Rooting comprenderá principalmente videos en español donde yo haré resúmenes de libros, podcasts, películas, documentales de autoayuda, de autocrecimiento y desarrollo personal, porque seamos honestos, mucha gente, al menos en mis tiempos, los libros de autoayuda eran vistos como algo que no tienes que tocar en público y creo que tenemos que romper ese estigma. Sin embargo, también entiendo que a veces los libros, porque he leído bastantísimos, o los podcasts de 2 horas, no toda la gente tiene ni el tiempo ni la energía para dedicarle al libro y a veces es incómodo aprender ciertas cosas. Así que si puedo resumirlo de manera rápida, concreta y de una forma que sea como absorbible, me encantaría realmente hacerlo y tengo una lista de libros con la que empezaré y podcasters que a mí en lo personal me han ayudado mucho y que le dedico y le comparto a todos mis amigos y seres queridos. Sin embargo, la mayoría de estos contenidos, su idioma original es el inglés. Sin embargo, es por eso que quiero hacer mi versión de los resúmenes en español. Esto también porque existe tanto contenido en inglés sobre los temas de desarrollo personal y he encontrado que en español no es necesariamente el caso y si es el caso, lamentablemente se ve aún un poco estigmatizado porque la mayoría de las personas que hablan de estos temas ya son muy adultas y quiero que este tema sea sea popular entre los jóvenes. No esperes a romperte para aprender que hay que fortalecerte. Y la verdad nace de un amor profundo a mí misma,
a mi hermana pequeña, tiene 15 años, quizá ya no es tan pequeña, pero son todas esas cosas que me hubiera encantado saber cuando solo sabía español y que a veces no comprendemos y no nos atrevemos a preguntar al respecto y mucho menos a comprar un libro de autoayuda. Así que espero que esa parte del routing nos ayude. Será principalmente en español, pero pondré subtítulos en inglés para aquellos que si quieran verlo o entrenar un poco la parte bilingüe. La parte de las alas, del volando, como mencioné, el inglés me ha abierto el cielo, entonces la parte de volando va a ser un reflejo de un estilo de vlogging que haré en inglés, de cómo aplico las lecciones del video que se aplicó en la semana del routing, cómo aplico esas lecciones en mi vida o cómo las voy reflexionando o qué nuevos retos aparecen, y a partir como de esa secuencia, de manera orgánica, de verdad orgánica, pensaré conforme vaya surgiendo las situaciones de mi vida, qué libro es el siguiente, qué documental es el siguiente, qué podcast. Sin embargo, también me encantaría que participen, que comenten, y si tienen alguna curiosidad o quieren indagar más en algún tema, que me lo digan y yo con mucho gusto y amor lo investigaré y prepararé videos al respecto. Así que en general pienso que esto es una oportunidad muy grande para conectar conmigo misma, con mis raíces, pero también abrir mis alas, el reconocer que siempre quise hacer esto y bueno, siempre. Desde que vi que había canales de YouTube me llamaba mucho la atención, y cuando he visto personas que se dedican a hablar de su vida o cómo ellos entienden las cosas, me llama mucho la atención. Y repetidamente amigos, maestros, colegas me han dicho como deberías de tener un canal de YouTube, eres que tienes muy buenas habilidades de comunicación. Y la verdad es que no confiaba en mí lo suficiente. Mi autoestima estaba por los suelos y tenía mucho miedo de qué puede decir la gente al respecto, y por eso no lo hice tanto tiempo. Sin embargo, ahora me encuentro en una etapa de mi vida en la que realmente ya. Puedes esperar a que te sientas la persona más segura del mundo, o puedes empezar a actuar como una persona segura. Y eso quiere decir que la confianza se practica, la autoconfianza. Te tienes que demostrar a ti mismo a partir de las acciones el que puedes hacer. Y eventualmente tu cerebro entiende como, sí, no hay que esperar a no tener miedo para hacer las cosas, y no hay que esperar a ser perfecto para iniciar un proyecto, porque si vas a la escuela hasta que sepas todo lo que vas a aprender ahí, ¿cuál sería el punto, no? Y creo que eso es algo que realmente me ha traído toda mi humildad hasta los suelos para decir, Estela, sí, tienes tendencias de perfeccionismo y está bien, ámate, reconoce de dónde viene para sanarlo, pero no dejes que eso te prevenga el iniciar algo que te interesa y que de hecho tiene un valor muy bonito, que es el apoyar a otros a crecer, a sanar. Y gente negativa siempre va a haber, y al final mandémosles luz, entendimiento y sanación, pero no podemos vivir nuestra vida parando y deteniendo nuestros sueños por miedo a lo que gente negativa va a decir. No. Así que decidí que, de verdad, no tengo ni idea de cómo se graban los videos y cómo se hacen cinemáticos y cómo aesthetic styling. No tengo ni idea. Sin embargo, decidí que también el canal puede ser un acompañamiento a el proceso de aprender a hacerlo, de aprender a mejorarlo. Y pues bueno, con los años se verá, se verá el progreso, y de esa manera inspirar a la gente que si quieres hacer algo, y por cierto, con este inicio del nuevo año, si quieres hacer algo, empieza. Habrá errores seguramente, pero
de ahí viene el crecimiento, ¿no? Nadie nace sabiéndolo todo. Y eso me recuerda a que el día de ayer grabé un videito que pienso compartirlo porque es la realidad de cómo inicié mi primer video. Este es realmente el segundo. Pero bueno, a como salga, así lo voy a publicar porque quiero mantener la honestidad. Quiero que se vea que sí, que está bien no ser perfecto, pero si haces algo desde el corazón, oh, eso es honor a tu alma y a tus raíces y es un desplegamiento de tus alas. Así que acompáñame en este camino, estaré muy feliz de leerte. Mi nombre es Estela y soy tu amiga, si así lo quieres, si no, tu guía, tu compañía o esa persona incómoda que te va a decir cosas que quizá no te gustan, pero bueno, eres libre, siempre puedes detenerte de ver el video. Y sí, me alegra iniciar este viaje. And just a small message for my friends that I know will be supporting this video even though they do not speak Spanish or they do not speak it for a long time or they just know a little bit and say like una cerveza por favor. I really just want to thank you for supporting the channel. I will do my best to put the translations, but I also don't know exactly if I have to do that or if it's possible to do it with the auto captions from YouTube, as I said, but probably you didn't understand, or I hope that you read. I will be doing my best to keep in the channel like in both languages. Nevertheless, yeah, the routine section will be always in Spanish, and then I will do the other videos, the wings, in English. And if you only speak English and your mother tongue and or other languages and you're watching my Spanish videos, I really want to thank you for just taking the time to just look at my face and listening to me. And I just really wanted to take this space to tell you that I'm so grateful for having you in my life, for experiencing what love and friendship truly is, because honestly I properly only experienced that with all of my friendships that I have in English, even if they started in Spanish. Most of my closest and greatest friends, you are not Mexicans and you know that, and that doesn't matter because at the end we are brothers and sisters of the world, of the universe, and we see in each other all the similarities that as human beings we have. And I really believe that I swear that we can just grow together if we focus on those things instead of the differences. And even when I know that there are like sometimes cultural differences, you know, we all want kindness, respect, growth, understanding, support, love, and to feel that we are appreciated and valued and seen and heard. And therefore, really, if you also have ideas, opinions of things that you would like to see, that you would like me to go deeper on the flying section, on the part that I'll be doing in English, please let me know. Also comment and or just send me a message. It's okay if you don't want to, you know, publicly declare who you are and that you are my friend. Maybe keep it private. But yeah, just text me and I will, yeah, eternally be grateful for all the people that inspire me to do this. That really, where all of you probably watching this, even if it's in a language that you don't completely understand, the fact that you would like do it and I will watch your videos, doesn't matter if I don't speak the language, I will support you. That's the kind of love that really helps to nourish the person that I am. And yeah, I just do this also with a lot of love to all of you.